La Atlántida, un nombre que pesa como un ancla y brilla como una moneda recién acuñada. Una ciudad perdida que, según el relato clásico, desapareció en una sola noche y un solo día de infortunio. No hay diarios de viaje que la describan con ojos propios, ni pergaminos rescatados del fondo del mar con coordenadas precisas. Lo que persiste es una imagen insistente: anillos de tierra y agua, muros que devuelven el sol, templos de un metal con nombre de conjuro, puertos en donde una armada reposaba como una bestia callada. El desafío no es evocarla, sino separar el eco del dato, el deseo de la evidencia y la parábola del plano. La Atlántida no nació de un hallazgo arqueológico ni de una tradición popular que se cuenta en los mercados y los fogones. Nació en la página de un filósofo, en el siglo IV a.C. Platón incluyó la historia en dos diálogos, Timeo y Critias. Allí se presenta como un relato que habría llegado desde Egipto a través del legislador Solón y de Solón a los atenienses. La ubicación es nítida, en plena pluma de Platón, por supuesto, más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. La escala es desmesurada, una isla tan grande como Libia y el Asia conocidas por los griegos. La capital, hipnótica, anillos concentrados unidos por puentes y canales, templos, hipódromos, arsenales y el fulgor del oricalco. Lo esencial es entender el género del que nace. Platón no redacta un manual de navegación, sino una advertencia moral. La Atlántida de sus diálogos se alza virtuosa y termina corrompida por el lujo y el poder. Su hundimiento no es solo una desgracia natural, es, sobre todo, un juicio ético. En ese sentido, la Atlántida funciona menos como un lugar y más como un espejo, una historia para hablar de lo que sucede cuando una ciudad confunde prosperidad con impunidad. El contexto en que Platón escribe no es neutro. Platón nació en Atenas hacia el 427 a.C., en plena guerra del Peloponeso, y murió en el 347 a.C. Había sido discípulo de Sócrates, testigo de su condena, viajero en Sicilia y observador de la inestabilidad de su ciudad. No escribía desde un mundo en calma, escribía desde el recuerdo de una Atenas que había brillado y caído, que había ejercido poder naval y lo pagó caro, que había saboreado la gloria y la soberbia. Cuando redacta Timeo y Critias, en torno al 360 a.C., en su madurez elige a sus personajes con cuidado. No pone su historia en boca propia, sino en la de Critias, descendiente de un linaje poderoso. Este Critias cuenta que siendo niño escuchó la historia de labios de su abuelo y que aquél la había recibido nada menos que de Solón. Pero ¿quién era Solón? Nacido hacia el 638 a.C. y muerto en el 558 a.C., fue uno de los 7 sabios de Grecia, legislador y poeta, reformador de leyes, viajero incansable. Los griegos lo recordaban como un hombre que había intentado equilibrar las tensiones entre aristócratas y pueblo llano, poniendo freno a la esclavitud por deudas y limitando el poder de los clanes. Según Platón, en uno de sus viajes llegó a Egipto, a la ciudad de Sais, donde los sacerdotes del templo de Neith le confiaron un relato antiguo: la existencia de una gran isla más allá de las columnas de Hércules, rica, poderosa y finalmente hundida por el mar. Platón no deja detalle al azar. Egipto para los griegos era un símbolo de antigüedad y memoria. En Timeo, los sacerdotes reprochan a Solón que los griegos son como niños, incapaces de recordar su propia historia porque guerras e inundaciones destruyen sus archivos. Egipto, protegido por el Nilo, guarda en cambio registros escritos que se remontan muy atrás. Con esa escena, Platón refuerza la credibilidad de su mito. Si Egipto habla, la tradición debe escucharse. Así, la cadena queda trazada.
Egipto, Solón, Critias, Platón, no es una invención caprichosa, sino una genealogía revestida de autoridad. Solón simboliza la prudencia de la ley. Critias, la memoria de una familia poderosa. Platón, el filósofo que ordena la lección moral. En ese cruce de nombres, la Atlántida deja de ser un mero cuento y se convierte en una historia con herencia. Así se enciende la tensión. Si todo fuese pura alegoría, ¿para qué tanto detalle? Platón no solo predica, dibuja, describe anillos, medidas, llanuras rectangulares atravesadas por canales, montañas al norte, puertos capaces de recibir flotas, templos revestidos, una minuciosidad poco habitual en una fábula moral. Encendió la imaginación de eruditos y exploradores durante siglos. La primera piedra con la que tropezar es la cronología. Platón sitúa la guerra entre atlantes y antiguos atenienses 9000 años antes de Solón, en pleno paleolítico final, un mundo sin ciudades de piedra ni metalurgia avanzada. La arqueología no acompaña la literalidad de ese número. No por ello todo debe descartarse. La memoria cultural, inflada, traducida, mal transmitida, puede conservar la forma de una verdad, una ciudad próspera abatida por el agua, envolviéndola en cifras imposibles. Hay incluso hipótesis filosóficas que proponen errores de transmisión en los números. Años por meses, unidades mal interpretadas, son intentos de salvar la coherencia cronológica, pero no pasan de hipótesis. El núcleo útil permanece, una potencia marítima soberbia que cae. En el corazón del Egeo, la antigua Tera, hoy Santorini, explotó hacia el siglo XVI a.C., entre 1620 y 1520 a.C., según dataciones radiocarbónicas. La caldera se hundió. El mar irrumpió, tsunamis golpearon Creta y otras costas. A su alrededor prosperaba la civilización minoica, palacios de corredores interminables, frescos con delfines, comercio marítimo sofisticado. No coincide la cronología platónica ni su ubicación exacta, pero coincide la experiencia, una isla rica transformada de pronto en ceniza y agua. Santorini es quizás el mejor espejo geológico de la imagen de una ciudad tragada por el mar. Si la mirada se desplaza hacia el occidente, aparece Tartessos, una cultura del sur de la península ibérica elogiada por los griegos y fenicios por su riqueza en oro, plata y cobre. Las marismas y estuarios del Guadalquivir son territorios donde la tierra y el agua negocian a diario, zonas propensas a inundaciones cuando tiembla la tierra. ¿Fue Tartessos la Atlántida? No, pero aporta textura, riqueza occidental, brillo de metales, llanuras húmedas que el mar puede reclamar. Piezas sueltas de un rompecabezas que nunca se cierra del todo. Existen además ciudades que sí desaparecieron. Hélike, en Grecia, se hundió en el 373 a.C. tras un terremoto. Durante siglos fue cuento de viejos hasta que la arqueología confirmó sus restos bajo sedimentos, calles, maderas, columnas, monedas. Más al norte, Doggerland, una llanura que unía Inglaterra con el continente europeo. Quedó sumergida gradual cuando terminó la última glaciación. Un tsunami, el de Stórga, hacia el 2600 a.C., aceleró su desaparición. Son pequeñas Atlántidas reales que demuestran que el mar se traga tierras y ciudades sin pedir permiso. A la par, la ciencia descarta fantasías que persisten. La batimetría moderna, la geología y la tecnología de placas ofrecen un mapa fiable del Atlántico. No hay evidencia de continentes hundidos en época reciente, ni de ciudades completas preservadas bajo la corteza oceánica. Azores, Madeira o Canarias son islas volcánicas, no cumbres de un continente sumergido. Esto no invalida la posibilidad de yacimientos costeros hoy bajo el agua, por la subida del nivel del mar tras la glaciación, pero sí descarta la gran civilización urbana de alta tecnología tragada por el Atlántico en tiempos históricos. La verdad contada así no necesita humo.
En el otro plato de la balanza están los falsos indicios. La estructura de Richard en el Sahara, vista desde el cielo, parece un ojo de anillos perfectos. Es hipnótica, sí. No es una ciudad, es un domo geológico erosionado durante millones de años. En el Caribe, la llamada carretera de Bimini, losas reptilianas bajo el agua, no es una obra humana, sino fracturas naturales de la roca de la playa. El mundo natural es generoso en trampas hermosas. La realidad no pelea con el misterio, lo ordena. Casi todas las culturas antiguas guardan un mito de diluvio. Mesopotamia, la Grecia de Deucalión y Pirra, la tradición hebrea, relatos en América y Asia. El agua aparece como juicio y renacimiento, fin y comienzo. La Atlántida se inserta en ese coro como voz griega que pone nombre a un miedo universal, perderlo todo de golpe. Y no conserva fechas exactas, conserva imágenes que educan una sociedad próspera que olvida su medida, una ola que no negocia. La advertencia de fondo es sencilla y severa. Las ciudades no caen solo por terremotos o tsunamis, caen cuando antes se quebró la conciencia, cuando confunden grandeza con brillo, cuando olvidan por qué se levantaron. Por eso, el mito no envejece. Cada comunidad en su apogeo necesita que alguien recuerde que el mar no atiende razones. La historia no terminó con Platón. Tras su muerte, el eco atlante siguió viajando. Autores como el neoplatónico Proclo comentaron el Trimeo y Critias, discutiendo si el relato debía entenderse como historia o como símbolo filosófico. En Roma, la curiosidad por tierras occidentales y mares remotos alimentó glosas y referencias, pero nadie aportó pruebas materiales. El tiempo actual, lleno de técnica, pantallas y velocidad, no cancela esa lección. Explica quizás por qué sucede tanto la idea de una tecnología perdida, oricalco, máquinas, energías, pero el mensaje que atraviesa los siglos es otro. La técnica es el medio, no el fin. Sin virtud, el metal más brillante se oxida. Sin medida, la muralla más alta se vuelve papel. Ver anillos en cada satélite o metales legendarios en cada lingote antiguo sería ingenuo. El mundo está lleno de enigmas reales sin convertirlos todos en la Atlántida. La clave es otra: vincular catástrofe y ética. Recordar que la caída suele empezar en las decisiones, no en los temblores. Contado así, el relato respira verdad. No necesita revelaciones falsas para interesar. Interesa porque muestra que el misterio no desaparece, aunque el humo se vaya. La Atlántida no nos dejó un tesoro enterrado, nos dejó una lección, y a diferencia de las ciudades, esa lección no necesita murallas para seguir en pie. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ser parte de este canal, gracias por ver el video. No olvides suscribirte, like y comentar. Hasta la próxima.